Bien, seguimos con el tema de hoy, que es la influencia de los poderes económicos sobre la educación, y nos acompañan la pedagoga Adriana Poygross y Carlos Raimundi. Antes de llevarlos con ellos, vamos a ver la segunda parte del informe que les preparamos. Además de la evidencia de que el manejo del poder oculto está relacionado al control financiero y de gigantescas fortunas personales, el hecho de que solo 300 personas en el mundo hoy controlan más recursos que 3.000 millones, hay un punto al que pocas veces prestamos atención, y es que muchos de los dirigentes son egresados universitarios de instituciones académicas de élite. Retener una educación en la frontera tecnológica es una cuestión estratégica para mantener el estatus de superpotencia de los Estados Unidos. Con este fin, un muy reducido grupo humano puede acceder al conocimiento que genera la humanidad en su conjunto para el beneficio de los grupos dominantes, que las utilizan no solamente como instituciones de conocimiento complejo, sino especialmente como reductos del 1% que controla más de la mitad de toda la riqueza del planeta. El capital humano es un sector determinante de las potencias. Es por esto que especialistas afirman que la formación académica resulta una condición de la potencia de un Estado, ya que es aquí, conjuntamente con las grandes corporaciones y los monopolios, donde se crean las grandes orientaciones estratégicas, tal como las de defensa, el complejo militar industrial, la alta tecnología y la innovación. En los países más débiles, las universidades han sido menospreciadas y privatizadas, de forma que la mayor parte de las poblaciones no puedan educarse, y a la vez incentivando la llamada fugas de cerebros, aprovechándose los países desarrollados de estos flujos migratorios. Estos movimientos migratorios intelectuales benefician a un grupo de países desarrollados, ya en posición ventajosa respecto de los otros países. La realidad indica que la formación académica es un factor real de poder. Según la clasificación de la Universidad de Shanghái, especialista en elaborar rankings de las universidades, afirma que las 10 primeras universidades del mundo más reconocidas se encuentran en los Estados Unidos y en el Reino Unido, demostrando de esta manera que la formación académica representa no solamente un factor de influencia, sino también un barómetro del poderío mundial de los países, en este caso poniendo de relieve la supremacía del eje anglosajón. Para dar un ejemplo de lo que significa el poder político que subyace en la educación universitaria, podemos citar a las dos más prestigiosas universidades estadounidenses, Harvard y Yale, que han dado una lista interminable de personalidades de la política mundial, de las cuales vamos a mencionar algunos de los presidentes graduados en ellas. Los estadounidenses John Adams, John Quincy Adams, Rutherford Hayes, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, John Kennedy, George Bush, padre e hijo, Barack Obama, Bill Clinton y Gerald Ford. El peruano Alejandro Toledo, los mexicanos Carlos Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo Ponce de León y Felipe Calderón Hinojosa. Los colombianos Juan Manuel Santos, Andrés Pastrana Arango y el chileno Sebastián Piñera. Casi sin excepción, estos presidentes han tenido una política económica que se corresponde con los preceptos del capitalismo ortodoxo y las concepciones más duras del libre mercado, especialmente el desarrollo deshumanizante de las teorías de von Hayek y Milton Friedman, entre otros, que proponen un mundo donde el Estado solo se ocupa de la defensa, el control interno y el cobro de impuestos. El resto le corresponde al mercado. A partir de esta política, los Estados Unidos consiguen influir en las políticas de otros estados, constituyéndose en un arma de dominación geoestratégica.
me quedé pensando, viendo el informe, en un tema en particular, que creo que queda bastante claro cuál es la vinculación entre el sistema económico y las instituciones académicas. Básicamente están construyendo engranajes de producción, no mucho más que eso. Pero hay algo que me preocupa y que para eso, bueno, tenemos invitados que creo que nos van a poder ayudar. Históricamente se ha dicho, por lo menos en los últimos años, que Finlandia era el ejemplo de educación. Siempre estaba entre los sistemas top, siempre se ponderaba mucho la forma de educar y tiene algunas particularidades. Por ejemplo, empiezan a los 7 años los chicos, tienen mucho más tiempo libre, obviamente los profesores están muy bien capacitados. Y sin embargo, en los últimos 2 años he empezado a notar que se empieza a reivindicar el modelo de educación asiática, diciendo que están consiguiendo muy buenos resultados. Nosotros, que por otros motivos tenemos mucho contacto con los asiáticos, vemos que realmente están destruyendo las sociedades asiáticas. Realmente las tasas de suicidio, de frustración y los problemas físicos, médicos que se producen por el sedentarismo y por la sobrecarga de estudios son enormes. ¿Cuál es el modelo a seguir? ¿Cuál debe ser la carga horaria? ¿Cómo se debe hacer algo en beneficio de los intereses populares y no de simplemente las empresas? Sí, yo creo que justamente es una idea general que se instala, que es que los chicos tienen que estar mucho tiempo en las escuelas. Esto tiene dos aspectos. Por un lado, sí es necesario que estén muchos más años y mucho más tiempo en instituciones educativas porque la cultura es mucho más compleja. Tienen que moverse en un mundo mucho más complejo. Pero esto también es tomado de otra manera, ¿no? También es tomado como, digamos, de una manera bastante irresponsable a veces, ¿sí? Para dar un ejemplo, la extensión que el gobierno de Macri está diciendo ahora de la obligatoriedad escolar a los 3 años de edad, pero todavía no se consigue cubrir las salas de 4 años, ¿no? Y realmente el gobierno debería, el Estado argentino debería obligarse a proporcionarle a la población, ¿sí?, la posibilidad de mandar a sus niños desde los 45 días hasta los 4 años, ¿sí?, es decir, a escuelas, ¿sí?, en donde puedan ser bien atendidos. Pero digamos, hablar de que es obligatoria la educación a los 3 años viene de otro lado. Viene de otro tipo de razonamiento, viene de la idea de la eficiencia, la idea de, bueno, hay que tener a la población en instituciones educativas que les den una educación general, un poco lo que fue la reforma de Menem, ¿no? Una educación general básica, es decir, que los tome lo más temprano posible, ¿sí? Y después un sistema educativo piramidal que termina en las universidades que llevan en ese circuito hacia el exterior, ¿no? Pero entonces ese es el razonamiento, me parece que se está haciendo, ¿no? Es decir, que no es lo mismo. ¿Cuál debería ser el tiempo que uno debería dedicarle al esparcimiento, en los casos de los chicos a jugar, algo que no sea... Al ámbito familiar, porque al ponerlos en un colegio, por necesidad laboral muchas veces, o a ponerlos en una guardería, a partir de los 45 días... ¿Hasta dónde no se confunde una guardería con una institución educativa? No, yo creo que la guardería es una institución educativa, debe ser una institución educativa. Es decir, porque la educación no es solamente instrucción, sino que también, digamos, es el conjunto de conocimientos que se aprenden, de saberes, que se enseñan y se aprenden. Es un proceso mucho más complejo, ¿no? Pero, digamos, el juego forma parte del proceso educativo y el tiempo para el juego y el tiempo libre es muy importante. Pero esto es algo que puede ser contemplado, y de hecho lo es contemplado, en lo que ahora se llaman las escuelas infantiles. La Universidad General Sarmiento tiene una escuela infantil que es una maravilla, es realmente un ejemplo. Pero, digamos, ahí yo lo que distinguiría es desde qué punto de vista, ¿sí?, el Estado obliga. ¿Desde qué punto de vista obliga? ¿Quiénes son los que en este gobierno quieren obligar? ¿Y para qué? Y para diseñar qué sistema educativo, porque están diciendo que sea obligatorio desde los 3 años, pero también están diciendo que se arancele la universidad. Entonces veamos el conjunto. Carlos. Sí, a mí me parece que siempre es un error
asociar exclusivamente cantidad con calidad, ¿no? Eso sí. Es decir, no digo que no haga falta la cantidad, pero la cantidad por sí sola no garantiza calidad. Y la calidad también hay que ver cómo se mira, porque si yo pongo desde una visión tradicional, occidental, anglosajona, desde la visión del poder, pongo al expresidente de Bolivia, Salinas de Gortari, que hablaba en inglés, tenía dificultad para hablar el español porque había tenido formación en los Estados Unidos. Y a Evo Morales, desde el parámetro convencional, tal vez esté más formado Salinas de Gortari que Evo Morales. Ahora, ¿para qué hay que formar a un presidente? ¿Para qué hay que formar a un líder político? ¿Para que gobierne para las élites o para que gobierne para el pueblo? Todos esos presidentes que estaban formados ahí, Salinas de Gortari, de la Madrid, Piñera, Reagan, bueno, Reagan no estaba tan formado, digamos, pero ¿para qué estaban formados? ¿Para qué tipo de construcción de desarrollo humano? ¿Para qué modelo de desarrollo humano? Y lo mismo el tema del, no solamente la cantidad de horas que tiene que estar mechada con esparcimiento, la cantidad de horas de trabajo también tiene que estar mechadas con esparcimiento. Hoy el mundo tiene capacidad tecnológica para producir mucho más de lo que consume. Y sin embargo hay pobreza y hay hambre. Entonces, eso no es parte de la naturaleza, es parte de la mala administración de los recursos, tanto productivos, económicos, como también educativos. Si hoy tenemos una cantidad de inmigrantes que está presionando a Europa, y Europa los expulsa, digo, ¿por qué no bajar la cantidad de horas laborales para todos? Y entonces que haya para los europeos y que haya también para los países subdesarrollados. Por eso me parece que hay que educar en función de valores y no es solamente... yo creo que está bien que los chicos estén la mayor cantidad de años, como decía Adriana, institucionalizados para que no estén fuera del sistema. Pero eso por sí solo, si no se ponen prioridades y valores y un modelo de desarrollo más humanista y no tan eficientista, tampoco garantiza por sí solo. Bueno, este fue el cierre de los últimos programas que hicimos en el 2015, que fueron los avances tecnológicos, que se prevé que para el 2020 se va a perder un 50% 2025. ¿Cuánto? 2025, 10 años. Perdón, en 2025 se va a perder un 50% de los puestos laborales y es lo que hablamos con Carlos, o sea, un 50%. Sí, o sea, se construyen nuevos, pero no al ritmo que se destruyen. O sea, con los avances tecnológicos, ¿qué necesidad tiene el hombre de seguir trabajando 8, 10, 12 horas? Que con el tema del avance tecnológico, estas 8 horas laborales se transforman en 15 porque a las 12 de la noche estás con internet, estás con el celular. Mira el caso de Google. Son gente muy adinerada la que trabaja ahí, porque pagan muy bien, pero dejan de tener vida. O sea, se trabaja de domingo a domingo, las mujeres les ofrecen congelar los óvulos para que tengan los hijos en una edad más avanzada, para eso no les interrumpa su desarrollo, y cuando llegan a los 40 años no sirven más. Claro, es que digamos, lo que planteas es realmente como una pregunta muy fundamental, ¿no? O sea, muy filosófica y muy fundamental. O sea, ¿qué necesidad tiene el hombre de vivir en el capitalismo salvaje? Exacto, el hombre y la mujer, ¿no? ¿Qué necesidad por eso decía, de vivir en esta sociedad así? Claro. Por Salvo eso que me digas, decía. mira, la humanidad está viviendo, yo veo cada vez más gente que es más feliz. Bueno, entonces sí se justifica. Pero la verdad que no es eso. La cantidad de ansiolíticos, antidepresivos. La nunca cantidad de consumieron como suicidios de ahora. adolescentes en Corea es impresionante porque no Y solo ahí la tiene un educación problema en de la Corea. sobreeducación. Claro. O sea, el problema es parecido al que tenía en Japón. Todo el mundo tiene título de grado, entonces no hay trabajo Tiene para que ir todos, afuera, entonces claro. prima el que estudió en... No es fácil. Mira, yo tengo tres chicos adolescentes, 18, 16 y 14. Cada uno con su forma de ser y Linda todo. Pero edad. las dos más grandes son mujeres, ¿no? Sí. Y no sé si es casualidad o de género, no quiero hacer... Pero me es difícil a veces ponerles límites a la avidez de consumo. Y eso que no las hemos educado en un lugar donde el consumo sea el modelo, digamos. ¿No? Pero Es es tan que grande la volvemos- Y presión para consumir social. mucho hay que trabajar mucho, hay que producir mucho. Entonces es un circuito desenfrenado. ¿Cuál es el modelo que hoy la se- alternativa? El problema terrible es que no hay ninguna alternativa. O sea, y hay algo que yo creo que ha sido uno de los problemas de nuestro gobierno, del gobierno kirchnerista,
que es que no logramos dar una alternativa en el orden, digamos, del imaginario, en el orden de imaginar un futuro distinto. Es decir, no llegamos, no tuvimos tiempo, lo que fuere, pero no la dimos. Entonces, esa famosa pregunta, que es ¿por qué la gente que pudo llegar a consumir, que salió de la pobreza, la clase media que estuvo un poco mejor, es decir, ¿por qué, digamos, lo que su horizonte es que quieren más y que en realidad, desde mi punto de vista, votó contra sus propios intereses, pero bueno, al mismo tiempo, es decir, lo que se presenta ahí es la necesidad urgente de trabajar en función de otros horizontes. Parece que ¿no? uno logra el ascenso social y reproduce el individualismo, digamos. Bueno, ¿no? ahí viene el Ahí tema hay de la que- formación. ahí hay que trabajar, Pero hay que trabajar viene, ahí. ahí viene el tema de la formación. Es que ¿Quiénes nos están formando? si uno Nos ve están el formando voto- los medios de comunicación. si ¿Y quiénes uno- manejan el medio de comunicación? si uno Déjeme ve- hablar, Ramírez, por favor. Si uno ve el voto neoliberal, no solo en la Argentina, sino en otros países sudamericanos, va a ver que en general el votante neoliberal es un tipo que es universitario, no es precisamente alguien inculto. Pero cuando uno ve quién votó por sus propios intereses, seguramente el más pobre fue el que sí vio mejor sus intereses, porque está votando por lo que recibe, no por una ilusión que le están vendiendo. Eso le pasó en Brasil con Lula. Bueno, cuando Lula... miren y a Chávez en un cierta trabajo medida. último de García Linera, donde establece en 4 puntos las razones por las cuales fueron derrotados en el referéndum de Bolivia. Sí. Y él ya mismo plantea la reconfiguración, una especie de reclasificación, pero como clase, como pertenencia de clase, de muchos sectores que al inicio del gobierno de Evo Morales estaban en la lucha colectiva y que al haber encontrado consumo, atención médica, ¿no? Educación, una cantidad de cosas, se puso en un lugar de visión mucho más individualista. Y entonces Porque el perdió ascenso esa noción social de proyecto colectivo, de proyecto solidario. Lo que pasa es que hay el un ascenso trabajito de García social Linera se ve por ahora, eso. porque imagínate, ¿Cómo se está en internet? se llama Razones, Victorias y Derrotas, una cosa así. Sí, está seguro en Es internet. interesantísimo Sí, eso. muy interesante. Sí, Bueno, sí. entonces... Y también analiza el rol de las redes de Internet, en todo, cómo la derecha fue más capaz que el gobierno popular de manejar las redes y cómo acá mismo han financiado el salto tecnológico. Es decir, nosotros el dinero que la ley de medios tenía destinado a la diversificación, al tenerla 4 años parada la ley, y que Clarín fue comprando abono por abono, factura por factura, mes por mes, con eso financiaron el salto tecnológico de ellos. Y esa plata estaba destinada a otro salto tecnológico, a otro sujeto político, no a ellos. Bueno, pero es clarísimo. Fíjate, uno de los proyectos que tiene a nivel internacional Google es tener Internet para todos. O sea, en realidad... Bueno, anunció Macri, dijo que va a haber internet gratis para todo el Claro, país. pero eso es un proyecto de Google. Están haciendo globos donde ellos colocan los emisores. De hecho, generaron un material que es más liviano que el aire, lo cual es revolucionario. Y más hablando de una empresa que nace de un buscador. Claro. Y con eso ellos van a llegar a cualquier lugar del mundo. Esto está metido en la pelea con las telefónicas, con los proveedores del sistema de redes, que ellos quieren pasar porque los intereses son diferentes. Pero básicamente sí, necesitan eso como un mecanismo de control. Ahora mira, yo no puedo dejar de pensar mejor... La última reflexión, Adriana, porque ya estamos con poquito tiempo, por favor. En la necesidad de que, forcemos la imaginación y que pensemos en propuestas de un mundo distinto. Finalmente, el neoliberalismo nació de un grupo de economistas que se reunió en San Pellegrini en los años 40 y que dijeron vamos a, ¿sí? Se pusieron de acuerdo y inventaron la teoría neoliberal. Naturalmente que no es el único factor etcétera. Estamos hablando, y lo Estamos en la financió posguerra. alguien con un objetivo claro para que inventen esa teoría. No podemos resignarnos a que no hay ningún otro futuro. Puede haber otro futuro. Ahora, ¿hay algún futuro? Marcelo, ya estamos. Sí, Para Carlos, 30 segundos. Por eso, es la última pregunta. ¿Hay solución dentro de un modelo capitalista? Básicamente, porque en realidad tenemos aumento de la tecnificación, aumento de las desigualdades. Yo creo que claramente no. Claramente hay que cambiar el modelo sistema encima colapsado va a sobrar civilizatorio, no cabe gente. duda.
Tenemos que volver a un programa, pero de empezar de atrás para adelante, empezar desde el tercer bloque hacia adelante, porque es ahí donde realmente encontramos el significado real de la formación que estamos recibiendo y de quienes están formando a estas nuevas generaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos, realmente un placer enorme. Bueno, esperemos verlos en otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Hoy cerramos con una frase del educador brasileño Paulo Freire. Mi visión de la alfabetización va más allá del ba, be, bi, bo, bu, porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado. Acá termina Humo y Espejos y nos vemos la semana que viene.